explicar cómo deben de derivar a una expresión que es un polinomio. Para ello se tiene la siguiente fórmula. Vean, dice, la derivada de una expresión que contiene varios términos, digamos U, V y W, va a ser igual a la derivada de cada uno de los componentes del polinomio. Claro, aquí debe de respetarse el signo. Vean, por ejemplo, el primer término es con más, aquí por eso su derivada es más, el segundo también es más, con más su derivada, aquí está un menos, por eso pusimos menos la derivada del otro término. Bueno, para que quede claro ese tipo de derivadas, vamos a tener los siguientes ejemplos. En este caso tenemos ejemplo 1. Dice, hallar la derivada de la función f de x igual a 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3x menos 2. Vean, este es un polinomio, entonces sí se aplica esta fórmula, ¿ok? Que normalmente en mis clases yo le llamo como fórmula 5. Bueno, pues vamos a darle solución. Sería solución. Tendríamos entonces que hallar la derivada, entonces recuerden la derivada de la función f de x respecto a su variable independiente de la función, que es x. Bueno, entonces esto es igual a la derivada de la letra d, y en vez de poner f de x vamos a poner todo el modelo matemático. Entonces en este caso, ¿de quién? De 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3x menos 2. ¿Ok? Todo esto es respecto a su variable independiente x. Bueno, entonces observen que lo que se quiere derivar es una expresión que contiene varios términos. Entonces vamos a utilizar precisamente esa fórmula. Entonces esto es igual a la derivada de cada término. Esto es igual a la derivada del primer término, que sería 2x cúbica. Vamos a poner 2x cúbica respecto, ¿verdad? Respecto a la variable independiente x, menos, recuerden que hay que respetar el signo, entonces en este caso vamos a poner un menos, la derivada, ¿verdad?, del otro término, que es 5x cuadrada, de 5x cuadrada, y hay que indicar que lo vamos a derivar respecto a x. En este caso sigue el otro término con más, vamos a poner un más, ¿verdad?, más la derivada, vamos a ponerlo con el color rojo para que resalte que es la derivada, de 3x, en este caso sería 3x, también respecto a x. Por último tenemos un menos, la derivada, en este caso únicamente del 2, entonces ponemos aquí el 2 respecto a la variable x. ¿Ok? Bueno, entonces vean, aquí podemos utilizar las fórmulas que ya se explicaron en los tutoriales, donde tenemos el producto de una constante por una variable. Recuerden que podemos sacar a la constante, claro, siempre y cuando contenga una variable. En este caso, este 2 no contiene la variable, no la podemos sacar de la derivada, entonces ahí aplicamos otras fórmulas. Entonces, recuerden que la fórmula que estoy comentando dice que la derivada de una constante por una expresión, que puede ser una función o una variable, es igual a sacar la constante de la derivada por la derivada de la función respecto a la variable. Igual aquí, como ya dije que está solita la constante, porque 2 es un número real, es una constante, recuerden que otra fórmula dice que la derivada de una constante respecto a una variable es igual a 0. A esta en los tutoriales le he llamado fórmula 2, a esta en los tutoriales le he llamado fórmula 3, ¿ok? Entonces vamos a aplicar primero la fórmula 2 y 3. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, esto es igual, sacamos el 2, entonces aquí vean, sacamos el 2 y nos queda la derivada de ¿quién? Únicamente quedaría de x cúbica. De x cúbica respecto a x. Lo estoy poniendo con colores para que quede bien claro. Sería menos, aquí sacamos el 5 por la derivada de quién. Como ya saco el 5, nada más quedaría de x cuadrada. De x cuadrada, ¿verdad?, respecto, ¿verdad?, a x. ¿Ok? Más, aquí tenemos el 3, no podemos sacar la derivada. Sacamos el 3, nada más quedaría la derivada de x respecto a x, y de una vez aquí vean, menos la derivada de una constante. Ya dijimos que la derivada de una constante de forma inmediata ya es 0. Bueno, entonces aquí tenemos otra que dice la fórmula siguiente, dice también que la derivada de una variable respecto a sí misma es igual a 1. En mis tutoriales le he llamado la fórmula 4, ¿ok? Bueno, seguimos entonces calculando la derivada. Entonces, la derivada, la que estamos calculando, vamos a poner la derivada de f de x respecto a x es igual a ¿quién? Tenemos que este es el 2, tenemos 2
¿verdad? Por la derivada de una variable de una potencia. Aquí vamos a utilizar otra fórmula. Recuerden que nos dice, vamos a ponerla aquí, dice que la derivada de una variable de una potencia respecto a una variable x es igual a poner la potencia por la variable a la potencia menos 1, que le llaman en los tutoriales Fórmula 1. Pueden checarlo en mi canal de YouTube, ¿ok? Bueno, entonces tenemos 2 por, vamos a poner un corchetito, acostumbro a decir que es un corchetito por la derivada de una variable de una potencia. Dice, por la potencia, recuerden, entonces en este caso la potencia es 3, vamos a poner 3, ponemos la variable, de acuerdo a la fórmula, la variable es x, entonces ponemos la variable x, y a la potencia a la que se elevada hay que restarle 1, entonces en este caso 3 menos 1 es 2, quedaría al cuadrado. Cerramos, vamos con el siguiente, sería menos 5, ponemos el menos, colocamos el 5, ¿verdad? Por la derivada de x cuadrada, entonces ponemos otra vez un corchete porque es un producto, por la derivada de x al cuadrado. Usamos nuevamente la fórmula de la derivada de una variable de una potencia. ¿Qué dice? Por la potencia, en este caso vamos a poner 2, por la variable, que en este caso es x, pero la potencia, recuerden que restarle 1, no sería 2 menos 1 es 1. 1 como potencia no se pone, entonces quedaría así nada más, ¿ok? Más 3 veces, vamos a colocarlo, más 3 veces, por la derivada de x respecto a x. Vean, este resultado siempre va a ser 1. Entonces sería 3 por, vamos a colocarlo aquí, 3 por 1. Ya no lo ponemos porque ya es un término nulo, ¿ok? Entonces vean, lo siguiente es hacer operaciones. Decimos que ahora tenemos una constante por algo, otra constante por algo, sucesivamente. Entonces decimos, chicos, más por más es más. Sería 2 por 3, sería 6x al cuadrado. Seguimos, menos por más es menos, 5 por 2 es 10x. Más por más es más, 3 por 1, 3. Y ese es el resultado buscado. Entonces vean, por lo tanto concluimos que la derivada de f de x respecto a x simplemente es 6x cuadrada menos 10x más 3. Vean, así de fácil es como se calcula la derivada. Una vez les voy a introducir de forma directa. Lo correcto es hacer paso por paso para llegar al resultado. Pero ya en los tutoriales voy a pedir que se haga de forma directa. Vean, entonces vamos a hacerlo de forma directa. Vean, queremos encontrar la derivada, entonces vamos a ponerle la derivada de f de x respecto a x de forma directa, sin hacer todo este procedimiento, ¿ok? Sería lo siguiente. Lo que tienen que hacer es multiplicar los coeficientes de cada término por su exponente, con su correspondiente signo. Vean, sería más por más, sería más. 2 por 3, aquí tendrían que poner 6, ¿verdad? X, la variable en este caso es x, y a la potencia 3 hay que restarle 1, entonces quedaría al cuadrado. Vean, sería al cuadrado. Seguimos, este coeficiente es menos, sería menos por más, tendríamos que poner aquí un menos, y multiplicamos el coeficiente por la potencia, sería 5 por 2, sería 10, ¿verdad? Ponemos la variable, a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, 1 como potencia no se pone, entonces ya terminamos de encontrar la derivada. Esto sería más, ¿verdad? 3 por la derivada de x, pero la derivada de una variable respecto a sí misma es 1, entonces simplemente ponemos 1 por 3 y eso es 3. ¿Ok? Ya lo estoy haciendo de forma directa. Menos la derivada de 2, el 2 es una constante, recuerden, la derivada de una constante es 0, así quedaría. Entonces, si observan de forma directa, lo obtenemos más rápido el resultado y llegamos a la misma expresión algebraica. Bueno, espero que quede claro este primer tutorial para calcular la derivada de un polinomio, ¿ok?